integridad del endotelio vascular, ¿de acuerdo? Un endotelio íntegro, un endotelio que no tiene acumulación de placas ateromatosas, es un endotelio que va a secretar y producir y liberar óxido nítrico, prostaciclinas, y eso nos ayuda vasodilatando y evitando que se empiece la formación de trombo, ¿de acuerdo? Bien. A diferencia de cuando este endotelio sufre una agresión y se expone esa matriz subendotelial, va a haber una respuesta de las plaquetas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Empiezan esos tres grandes procesos que hacen que la plaqueta trabaje. ¿Cuáles son? La adhesión de las plaquetas, la activación de las plaquetas y la agregación de las plaquetas. Por lo tanto, esos receptores de las plaquetas van a ser los responsables de esa interacción que van a tener las plaquetas con esos componentes subendoteliales, como cuáles, como el colágeno, como el factor de von Willebrand, que normalmente no están expuestas al vaso en condiciones normales. Entonces, el factor de von Willebrand, en realidad, ¿qué es? Recordemos que es una proteína sintetizada por la misma plaqueta y por el endotelio dañado, que se va a encargar de formar y de facilitar esos puentes, va a puentear básicamente a las plaquetas con el colágeno, ¿de acuerdo? Van a formar y a favorecer esa formación de puentes que van a permitir que se vayan atrapando otro tipo de células ahí para iniciar ese gran proceso que se llama coagulación. Entonces, plaquetaria, ¿qué es la... ¿Me escuchas, Wilson? Sí, maestra. Wilson, ¿a qué se refiere el... Por favor, les suplico a todos que sí, Maestra, respuestas, porque no podemos... estructuras, Ay, ¿cuál es lo que hay de chistoso acá? perdón, A ver, perdón. Yo dije que ¿qué es más? la adhesión de las plaquetas a las estructuras de las paredes de los vasos. ¿Quiénes intervienen aquí en este proceso de adhesión plaquetaria, Wilson? El colágeno, ¿no? Ok, ¿qué más? Es en el colágeno se van a adherir las plaquetas y Recuerden que y cuando hay una... A ver, ¿alguien más quiere responder? ¿Alguien quiere participar? Nadie. Ok, recuerden que cuando hay una lesión en el endotelio, se va a activar, se va a producir, se va a liberar ese factor de von Willebrand, y entonces junto con el colágeno, junto con sus receptores, que son precisamente este receptor de glucoproteína 1B, el factor 9, el factor 5, el factor glucoproteína 1A, 2A, en fin, no pretendo que se lo aprendan como tal, pero sí deben conocerlo. Precisamente estos van a mediar por este complejo que les acabo de mencionar, y los receptores de colágeno van a mediar esa función de las plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto va a depender de cuánto flujo sanguíneo se esté teniendo en ese momento. Si es una hemorragia leve, una situación de bajo flujo, esta adhesión se va a producir a través del colágeno, de una sustancia que se llama laminina y fibronectina. Cuando la situación sea de alto flujo, sea un sangrado bastante fuerte, la adhesión va a estar mediada por ese complejo de glucoproteína P1B,
factor 9 y 5 de la coagulación y por el factor de von Willebrand, ¿de acuerdo? Esto va a llevarnos al siguiente paso de las plaquetas que se llama la activación plaquetaria y aquí también va a intervenir el factor de von Willebrand y el colágeno con sus receptores y esto va a hacer que se activen las plaquetas y se pongan en marcha esa cascada de señales que lo que van a llevar, a lo que nos van a llevar finalmente es un aumento en la concentración de calcio y esto va a permitir que la plaqueta secrete, libere su contenido y esto va a iniciar ese proceso de agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria es el siguiente paso. Entonces vamos a ver cómo esta agregación plaquetaria, pues básicamente va a estar dado por este complejo, también con los receptores de colágeno, el complejo glucoproteína P1A, factor 9, perdón, 11 y 5 de la coagulación. Y vamos a tener una serie de reacciones intracelulares que finalmente nos van a llevar a liberar y activar este gran receptor de glucoproteína 2B3A. Aquí interviene este gran receptor 2B3A, apúntenlo por ahí porque por aquí van a actuar algunos fármacos que ahorita vamos a ver a continuación. Y precisamente este receptor que les acabo de mencionar, llamado glucoproteína 2A3B, perdón, 2B3A, es el más abundante y es el responsable de formar bien esos puentes interplaquetarios de fibrinógeno. Recuerden que entre las plaquetas se tienen que formar como unos puentes que están formados precisamente por el fibrinógeno, en donde van a quedar atrapados muchos glóbulos rojos que finalmente junto con todas estas sustancias van a formar el coágulo plaquetario. Entonces se van a activar, se van a reclutar más plaquetas por esta cascada de fenómenos que están mediadas precisamente por esos factores procoagulantes, ¿de acuerdo? Esos factores que van a favorecer la coagulación. ¿Cuáles son esos factores que nos van a favorecer los procesos de coagulación? Le voy a preguntar a Yareli Lizárraga. ¿Se encuentra Yareli por acá? Sí, maestra. A ver, Yareli, ¿cuáles son esos factores que nos ayudan a que estas plaquetas facilitan la agregación plaquetaria? Puede ser eh, el colágeno, la laminina, la fibronectina.
A ver, ¿desde dónde no me escuchan? Desde que dejó de hablar Mayrani. Dios mío, ya hablé un buen rato y con el micrófono. Le pregunté a Laura. ¿Laura me escucha? Sí, Laura, maestra. a ver, Laura, ¿cuáles son esos factores proagregantes, Laura? Van a ser la trombina, el tromboxiano A2, adenosin fosfato y está igual a metaloproteína de matriz 2. No sé si es Ok, correcto. ahí están la trombina, el tromboxano A2, el ADP y las metaloproteínas, ¿de acuerdo? Recuerden que todas estas sustancias están en las plaquetas y solamente tienen que activarse estas plaquetas para que puedan ser liberadas. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. En general, estos factores proagregantes lo que van a hacer es aumentar el calcio a nivel, tiene que haber un aumento en el calcio intracelular y una disminución del AMP cíclico. Esto se da porque trabajan acopladas a la proteína G. Entonces, este aumento de calcio que se da va a activar a la fosfolipasa A y esto nos va a dar una serie de reacciones que van a terminar con la liberación, del tromboxano A2. El tromboxano A2, recuerden que está formado, a ver, ¿de dónde viene el tromboxano A2? Tú misma, Laura. ¿De dónde viene el tromboxano A2? A ver, pregunta para Russell. Russell, ¿me escuchas? ¿Me escucha Russell? Lo siento, pero es falta para Russell. Sí, disculpe, es Entonces, que me hablaron para, buscar algo ahorita, me acaban de hablar. a ver, Russell, pregunté algo. ¿De dónde viene el tromboxano A2? Recuerden que el trombo... No contestaste, Russell. Entonces, No viene de las plaquetas, doctora. de las plaquetas, ¿cómo se forma? ¿Quién contestó? Por la hemostasia, ¿no? A ver, a ver, a ver. Todos tienen algo de cierto sus respuestas, pero ¿cómo se da esto? Primero déjenme apuntar que Russell no me contestó, permítame. Entonces recuerden que todas las membranas celulares tienen una doble bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Ahí hay fosfolípidos. Entonces, esos fosfolípidos son los que nos van a proporcionar el ácido araquidónico y el ácido araquidónico, gracias al trabajo que van a hacer unas enzimas que se llaman ciclooxigenasa 1, que ustedes ya la conocen bien, es la COX-1, y también a la tromboxano A2 sintetasa, van a formar del ácido araquidónico, van a formar el tromboxano A2. Por lo tanto, este tromboxano A2 está producido por la plaqueta gracias a ese ácido araquidónico y a las enzimas COX-1 y la tromboxano sintetasa, ¿de acuerdo? Entonces, este tromboxano A2 ya sabemos que es un proagregante plaquetario. Hace una vasoconstricción y activa las plaquetas para que se vayan agregando. Junto con esto hay otras sustancias, como bien comentó Laura, hasta la trombina, hasta la ADP, y están unas metaloproteínas que en su libro las ponen, sus receptores de estas metaloproteínas son las
MMP2. Entonces, ahorita vamos a ver qué función tiene cada uno. Recuerden que las células endoteliales sintetizan también prostaxiclina, la PGI2, que esa tiene una acción vasodilatadora y es contraria, es enemiga de la agregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Un endotelio sano, un endotelio sin placas de ateroma, es un endotelio que va a formar dos cosas, óxido nítrico y prostaciclina. Estas van a inhibir la agregación de las plaquetas. El óxido nítrico, acuérdense que es sintetizado y se sintetiza a partir de esta L-arginina y es liberado justamente por estas células endoteliales y las plaquetas. Entonces, estas nos van a proteger junto con la prostaciclina. Entonces, ya vimos cómo funciona el tromboxano A2, favoreciendo la agregación de las plaquetas. El ADP también está contenido en las plaquetas y se va a liberar de esos gránulos que están guardando al ADP en las plaquetas y también se encuentra en los glóbulos rojos. Entonces, estos ADPs tienen receptores muy específicos y por ahí anótenlos porque también aquí va a haber otro grupo de fármacos que van a bloquear a estos receptores del ADP. Anteriormente les dije que anoten a este receptor llamado glucoproteína P2B3A, porque hay un grupo de fármacos que van a bloquear a estos receptores. Otro grupo de fármacos lo que van a hacer es bloquear a este receptor del ADP, que son de dos tipos. Pueden ser P2Y1 y los P2Y12, ¿de acuerdo? Estos son los dos receptores del ADP. ¿Cuáles son? ¿Qué función tienen los receptores P2Y1? Son los que inician la agregación plaquetaria por un aumento en el calcio intracelular. Y los receptores P2Y12 son los que están asociados a la adenilciclasa y que se van a encargar de disminuir ese AMP cíclico, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué importancia tiene todo esto. Recuerden que cuando disminuye el AMP cíclico y cuando aumenta el calcio a nivel intracelular, se van a liberar otras sustancias, como ya acabamos de mencionar, como el tromboxano A2. Entonces, fíjense qué importancia tiene esto de algunos fármacos que se van a encargar precisamente de bloquear a este receptor del ADP. Permítame un minuto, por favor. Ay, ya vine. Entonces, vean qué importancia tiene este receptor ADP. Repito, cuando este ADP está funcionando, vamos a tener grandes efectos y cuando se bloquean estos receptores de ADP, también vamos a tener efectos contrarios. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando bloqueamos a estos receptores cuando se estimulan estos receptores del ADP? ¿Qué pasa? Ya quedamos en que inician la agregación plaquetaria y también, ¿por qué se da esto? Porque se aumenta el calcio intracelular y porque disminuye el AMP cíclico. Entonces, hay fármacos que bloquean a estos receptores, sobre todo a este P2Y12, que está asociado a la adenilciclasa y que tiene a su cargo disminuir la producción del AMP cíclico. Entonces, cuando se bloquean, vamos a ver que no va a haber una proagregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Se va a bloquear todo esto. Y esto es justamente lo que hacen algunos fármacos que se encargan de bloquear a estos receptores del ADP. Estamos hablando, por ejemplo, estos antagonistas de ese receptor P2Y12, como por ejemplo tenemos a clopidogrel que ya habíamos visto, tenemos a esas tienopiridinas que vimos en capítulos anteriores, en donde está el clopidogrel, el prasugrel, también tenemos a otros receptores antagonistas de ese receptor P2Y12, en donde están el ticagrelor,
el cangrelor, el linogrel, en fin, ahorita vamos a profundizar un poquito más en ese aspecto. ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok, si tienen dudas, por favor me pueden interrumpir. Ya hemos hablado de este tromboxano A2, ya vimos que lo producen, lo liberan las plaquetas, ya vimos de dónde viene el tromboxano A2, del ácido araquidónico, que gracias a la ciclooxigenasa y a la tromboxano sintetasa se produce este tromboxano A2. Ya hablamos del ADP con sus dos receptores importantes, P2Y1 y P2Y12, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de las metaloproteínas. Estas metaloproteínas que son, tienen a sus receptores, que el libro los ponen como MMP2 y MPPQ, que son, la MMP2 es un proagregante, ¿de acuerdo? Es un proagregante, favorece la agregación de las plaquetas. Y el receptor, el otro es un antiagregante. Entonces nos vamos a centrar en esos fármacos que van a bloquear a este receptor MMP2, que son los antiagregantes, los proagregantes plaquetarios, perdón. Y por último vamos a hablar de esa trombina, que es el otro factor proagregante. Recuerden que los factores proagregantes que nos dijo Laura, repito, son el tromboxano A2, el ADP, las metaloproteínas y la trombina. La trombina vamos a ver que es es la encargada de transformar al fibrinógeno en fibrina para realizar esa hemostasia secundaria de la que hemos hablado. Por lo tanto, es la que va a tener a su cargo estabilizar el coágulo definitivo, ¿de acuerdo? Ahora nos toca hablar de la cascada de coagulación, que es la otra pregunta. Esto lo vamos a dejar para cuando estemos en clase presencial, y cuando nos pongan las diapositivas de la persona que se va a encargar de hacer esto. Entonces vamos a dejar por el momento esa cascada de coagulación. La pregunta 8, la de fibrinólisis, la vamos a dejar cuando hablemos de los fármacos fibrinolíticos, ¿de acuerdo? Para que nos quede un poquito más claro. Así que vamos a pasarnos a la pregunta 9, vamos a hablar de esos grandes fármacos que se engloban bajo el nombre de antiagregantes plaquetarios, que van a ser de 4 tipos. Le voy a preguntar a... Emma, ¿me escucha Emma? Sí, profe. Dime, Emma, por favor, ¿cuáles son estos 4 grandes grupos de fármacos que se comportan como antiagregantes plaquetarios? Son los inhibidores del ácido araquidónico, antagonistas del receptor GP2, tiene un diagonal de 3A, los antagonistas del receptor P2Y12 y los moduladores del monofosfato cíclico intracelular. Ok, aquí con estos 4 grandes grupos tenemos muchísimos fármacos que van a funcionar evitando que las plaquetas se agreguen. Por lo tanto, van a evitar que se formen trombos. Entonces, en este primer grupo que nos mencionó Emma, los inhibidores del ácido araquidónico, ya sabemos de dónde viene el ácido araquidónico. A ver, ¿de dónde viene el ácido araquidónico? A ver, Luis David. Luis David. ¿De dónde viene el ácido araquidónico? Ok, recuerden que viene de los fosfolípidos que están en las membranas de las células de todas las células del cuerpo, ¿de acuerdo? Y que gracias a una enzima, ¿qué enzima es la que nos va a transformar al ácido araquidónico en tromboxano? ¿Cuál es? Sería la COX-1.
la COX-1, ¿de acuerdo? La ciclooxigenasa 1. Entonces, este grupo de fármacos precisamente incluye a los inhibidores de la COX-1. ¿Conocen ustedes algún fármaco que inhiba COX-1? La aspirina. Ok, todos los AINES, acuérdense, los no selectivos que inhiben tanto a COX-1 como a COX-2, pero en este grupo nos vamos a centrar en la aspirina, que acuérdense que era una excepción, así lo mismo que el paracetamol, son dos grandes excepciones de todos los AINES, ¿de acuerdo? Por sus mecanismos de acción. En este caso, la aspirina, vamos a ver que va a bloquear a la COX-1 constitutiva de las plaquetas. ¿Qué significa esto? Que todas las plaquetas tienen COX-1. Por lo tanto, cuando damos ácido acetil salicílico a una persona, estaremos bloqueando esta COX-1 en las plaquetas. Y todo va a depender de la dosis. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Entonces, aquí tenemos dos grandes fármacos que inhiben a la COX-1. Tenemos al ácido acetil salicílico y a uno que se llama triflusal. En el otro grupo, en los antagonistas del receptor de glucoproteína P2B3A, tenemos a fármacos que actúan por vía intravenosa y por vía oral. A los que actúan todo esto está en su tabla 44.1. Pueden seguir ahí con la vista. Ok, Didier. Entonces, todos estos fármacos que están en la tabla 44.1 los pueden seguir. A los de uso intravenoso tenemos al apsizimab, a la eptifibatida, al tirofibam, a los que se dan por vía oral, al shemelofibam, orbofibam, en fin, ustedes chequenlo bien. A los antagonistas de este receptor del ADP, que se llama P2Y12, tenemos a un grupo de fármacos que lo bloquean de manera irreversible, como son las tienopiridinas, que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, en donde está, el clopidogrel, el prasugrel, en fin. Tenemos a estos fármacos que lo bloquean ahora sí de manera reversible, donde está el ticagrelor, cangrelor, y también tenemos a estos que modifican a ese AMP cíclico intracelular. Recuerden que este AMP cíclico es sumamente importante y que cuando disminuye este AMP cíclico, ¿qué le pasa a la plaqueta? ¿Se agrega o no se agrega? A ver, chicos, respóndame. Se necesitan dos cosas para que se agreguen las plaquetas, ¿de acuerdo? Se necesita un aumento en el calcio intracelular y una disminución en el AMP cíclico. Por lo tanto, hay fármacos que van a modificar este AMP cíclico, van a aumentar prácticamente el AMP cíclico y eso va a evitar que se agreguen las plaquetas. Entonces, aquí tenemos a dos grandes grupos, aquellos que actúan a nivel de las sinasas y aquellos que inhiben a la fosfodiesterasa, que ya también habíamos estudiado. Recuerden que la fosfodiesterasa, lo que hace, a ver, ¿qué función tiene la fosfodiesterasa con el AMP cíclico? ¿Quién me lo quiere o puede recordar? Hace que se degrade el AMP cíclico, ¿de acuerdo? Aumenta el metabolismo y la degradación del AMP cíclico. Por lo tanto, si queremos que el AMP cíclico aumente su concentración, tenemos que dar un antagonista o un inhibidor de la fosfodiesterasa. Y acuérdense que hay fármacos donde están, por ejemplo, no son los que se utilizan como antiagregantes, pero tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa, en donde está el sildenafil, vardenafil, tadalafil, que se usan también para la disfunción eréctil. Se utilizan también como vasodilatadores, lo vimos en insuficiencia cardíaca.
Y aquí vamos a ver que hay otros grupos más selectivos que inhiben a esta fosfodiesterasa, como son la milrinona, la anegrelida, el cilostazol, el dipiridamol, y también con estos que actúan a nivel de las sinasas, vamos a tener a la prostaciclina, al iloprost, al epoprostenol, en fin, tenemos otros fármacos que también van a aumentar las concentraciones de AMP cíclico, ¿de acuerdo? Entonces, repito, para no confundirles, chequen su tabla 44.1. Número 1 están todos los inhibidores del ácido araquidónico, en donde está el ácido acetil y el triflusal. Número 2, tenemos a los antagonistas del receptor GP2B3A, en donde tenemos otro grupo de fármacos. Tenemos a los antagonistas de los receptores del ADP. ¿Cuáles son los receptores del ADP? La P2Y1 y la P2Y2. Ok, entonces en este caso estos fármacos se van a abocar a antagonizar a este receptor P2Y12, y tenemos aquí a estos clopidogreles y sus familiares, y tenemos a estos que modifican la concentración del AMP cíclico intracelular, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a estudiar a estos inhibidores de la COX-1. Este es el primer grupo de estos antiagregantes plaquetarios. Entonces, les voy a sugerir que saquen estas tablas, son varias tablas en donde nos agrupan a estos antiagregantes plaquetarios. Recuerden que el segundo fármaco, ¿cuál era? El segundo grupo de fármacos eran los anticoagulantes y el tercero los fibrinolíticos. De los antiplaquetarios, que es el primer grupo de fármacos, tenemos estas cuatro divisiones que ya hemos mencionado ahorita: inhibidores del ácido araquidónico, antagonistas del receptor GP2B3A, inhibidores del receptor de ADP y los que modifican el AMP cíclico intracelular. Entonces, con respecto a los inhibidores de la COX-1, vamos a estudiar primero al ácido acetil salicílico. Pregunta número 10. Y le voy a preguntar a Jennifer Hernández, ¿me escucha? Sí, maestra. A ver, Jennifer, ¿qué me puedes decir del ácido acetil como antiagregante plaquetario? Chicos, sean rápidos, por favor. Maestra, ¿puedo contestarlo? A ver, Jessica, tú vas. Se une de manera irreversible a la COX-1, por lo tanto, no deja de ejercer su efecto hasta que se crean otras plaquetas. Ok. Jessica, ¿cuándo tenemos un efecto de antiagregación y cuándo tenemos un efecto antiinflamatorio con el ácido acetil? ¿No era por sus dosis, maestra? Ok. Aparte de la dosis, ¿cómo va esto, Jessica? Recuerda que para obtener efectos de antiagregación no necesitamos dosis altas, ¿de acuerdo? Si nosotros le damos una dosis alta de ácido acetil a un paciente, ya no tenemos el efecto de antiagregante plaquetario. ¿Por qué, Jessica? Recuerden que para un efecto antiinflamatorio necesitamos grandes dosis de ácido acetil, arriba de 500 miligramos hasta 2 gramos en los pacientes. Si le damos 2 gramos de ácido acetil a un paciente, ya no vamos a tener el efecto de antiagregación plaquetaria por un motivo. Cuando se dan dosis altas, se bloquea la síntesis
y liberación de prostaciclina, ¿de acuerdo? Recuerden que las plaquetas y el endotelio también producen prostaciclina. Y a dosis altas de ácido acetil se bloquea la liberación, la producción y liberación de prostaciclina. Por lo tanto, si queremos conseguir un efecto que haga solamente, que evite que se agreguen esas plaquetas, tenemos que dar dosis bajas. ¿Cuál es la dosis del ácido acetil que nos va a dar como efecto una antiagregación plaquetaria? ¿Cuál es la dosis? 75 a 325 miligramos al día. Ok. No más de 325. Hay muchos libros que nos ponen un término medio, 100, 150, pero podemos dar una dosis desde 75 hasta 325 y vamos a tener un efecto que va a evitar que las plaquetas se agreguen. ¿Por qué? Porque van a inhibir a la COX-1 y recuerden que la COX-1 es la encargada de transformar al ácido araquidónico ¿en qué? ¿Qué hace la COX-1? En tromboxano A2, ¿de acuerdo? Recuerden que es un proagregante plaquetario. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, ya el tiempo se acabó. Por favor, para mañana los encargados del tema deberán tener listas las diapositivas para seguir avanzando, ¿de acuerdo? Si no tienen dudas ni preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya se